Os saludo a todas y a todos y os doy la bienvenida a este canal de YouTube. Mirar, iba a hablar de los BRICS y de la cumbre de Kazán seguramente mañana o pasado porque esperaba tener más datos, pero me ha producido cierta rabia ver la información que da la prensa y las televisiones occidentales sobre esta importantísima reunión, en la que además están los países más avanzados tecnológicamente, más avanzados o sea, con más población del mundo, más avanzados también, las mayores potencias militares del mundo y también con unas economías potentísimas y unas expectativas grandes. Y la prensa occidental sigue, la prensa del territorio OTAN y aliados, sigue con su ceguera informando muy mal y como si la cumbre de Kazán pues fuera, hay algunos que la tratan como si fuera un salvavidas de Putin. Mirar, las sanciones impuestas a Rusia, lo dije hace tiempo y lo repito ahora, las sanciones impuestas a Rusia no han conseguido ninguno de sus objetivos. Ninguno. Tampoco su aislamiento diplomático. La prueba es que la reunión de los BRICS se está celebrando en Kazán, Rusia. Hay una zarzuela española, una canción de una zarzuela española que se llama Cosacos de Kazán. Es, en fin, bueno, pues ahí, en el Kazán de los cosacos. La zona de bueno, se está celebrando en Rusia, pero es que además ahí están juntos la India y China. Por cierto, parece ser que el contencioso fronterizo que tenían lo han solucionado y lo han solventado. Está Rusia, pero luego hay un montón de estados y países más, tanto africanos como en el caso de Latinoamérica simplemente está Brasil, pero parece que la presencia de los BRICS, seguramente Bolivia se da porque va a ser un socio nuevo casi de forma cerrada ya. Tal vez hay que ver qué ocurre con Venezuela. De cualquier manera, con un estatus u otro va a estar ahí presente, entre otras cosas porque Venezuela es la mayor potencia petrolífera del mundo. Por eso hay los problemas que hay en Venezuela. No es por defender la democracia. Eso es mentira. Es porque es la mayor potencia petrolífera del mundo, la mayor reserva de petróleo del mundo. Entonces, en fin, ahí hay todo y también se habla de más socios africanos, que sería muy importante, y más socios, por supuesto, también asiáticos. Es decir, que aunque la prensa de aquí se dé una opinión pacata y tal, porque nosotros seguimos estando con el mundo que empieza a ser caduco y que empieza a ser derrotado, porque así hay una guerra económica, comercial, virtual, realmente de bloques, ha emergido otra vez. Por eso es tan importante la lucha y la defensa de la paz. Y por eso también es importante la lucha contra el capitalismo, porque lo que provoca y genera las guerras y necesita las guerras es el capitalismo. No olvidemos esto, ¿no? Bueno, pues hecha esta acotación que no me parece menor, pues voy a comentar, os he dicho antes de forma un poco deslavazada la importancia para que veáis eh, y para que no hagáis caso de lo que dicen las informaciones de los BRICS. Yo os animo a que sigáis las informaciones que puede dar un periodista que es de los mejores del mundo y un geopolítico de los mejores del mundo que se llama Pepe Escobar, o Jalé Ferrame, que además está allí en Kazán, igual que Pepe Escobar, y que pueden dar informaciones muy correctas en Observatorio de la Crisis o en el propio canal de Jalé Ferrame. Yo no pretendo competir con ellos en sabiduría, ellos la tienen más grande y desarrollada que yo. Es más, os invito a que de alguna forma
los sigáis y los escuchéis porque van a dar informaciones muy correctas y muy concretas. Y no hagáis caso de lo poco y mal que informa Televisión Española, La Sexta, que es vergonzoso, es vergonzosa la información que da, es horrible, es malísima, es mentira. O periódicos, pues el ABC, El País, El Mundo, porque todos están, El País, El Mundo y La Razón juegan en el mismo lado. Igual que el PP, Vox y el PSOE juegan en el mismo lado, también Sumar y también otros, juegan en el mismo lado. En el lado OTAN, en el lado Occidente, en el lado Unión Europea, en el lado decadencia, sumisión a el imperio. Está surgiendo otro bloque, yo no diré otro imperio, hay quien dice que el imperio ruso, el imperio... Bueno, ahí hay varios imperios que se tienen que poner de acuerdo entre ellos, porque está el ruso, está el chino y está el indio, nadie lo olvide, pero también está Irán, que se ha convertido en una potencia de primer orden en su zona, porque es una potencia petrolífera y gasística de primer orden, pero también es ya una potencia militar de primer orden, a la que tampoco hacemos ni caso. Por lo tanto, ojo Israel, mucho cuidado con su actitud. Sí es cierto que los BRICS están dando los pasos muy medidos. Están haciendo avances, pero son muy medidos, porque ellos tienen que jugar también con un enemigo muy poderoso, que es Estados Unidos, y con posibles socios o socios que están obligados o que juegan de alguna forma dos barajas, tal vez no por devoción, sino por necesidad. Pero yo sí resaltaré algunas cosas a las que tal vez no se van a dar mucha importancia y que yo creo que son importantes, porque todo el mundo va a hablar del proceso de creación de otro sistema financiero diferente, otro sistema de pagos propio y diferente, con divisas propias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto le va a hacer muchísimo daño al dólar, y el imperio es el dólar. El imperio es el dólar y sus portaaviones. Tú les quitas el dólar y les quitas los portaaviones y las bases en el extranjero y no son nada. Estados Unidos es un estado, una nación enfrentada entre sí, partida en dos, con una multitud de problemas, con gobernadores rebeldes, en fin, con una situación ciertamente complicada. ¿Qué temas han tratado que a mí me parece importante? Pues me parece importante la cuestión de los alimentos. Se ha tratado el tema de los alimentos. El cambio climático va a provocar, y está provocando ya de hecho, un gran déficit de alimentos en el mundo. Va a haber déficit de alimentos en el mundo. El nuevo oro, ya os lo dije en vídeos anteriores, el nuevo oro es el trigo, es el arroz y es el maíz. Tal vez la soja, pero el arroz y el trigo y el maíz. Por lo tanto, Rusia es una potencia triguera y tiene mucho interés. Encima, las zonas que Rusia le ha tomado a Ucrania tienen en su poder la mayor parte de las tierras negras de Ucrania, que son las tierras más fértiles de las más fértiles del mundo, si no las más fértiles. Y existe una preocupación y ellos ya se han adelantado a Occidente en esto y están considerando los alimentos como casi al mismo nivel que el petróleo, que el gas o que la energía. Al mismo nivel que la energía. Los alimentos. Esto nos lo dirán en Occidente. Al revés, la Unión Europea se está cargando la agricultura europea. Son tan lerdos, son tan imbéciles, son tan estúpidos que se están cargando la agricultura europea. En Andalucía están arrancando olivos en plena producción para plantar huertos de placas solares. Así de estúpidos son los que nos mandan en Europa. Los BRICS se están preocupando de este tema. Otra cuestión es África, y África tiene para ellos un papel central. Y luego la mayor presencia latinoamericana, que les interesa mucho.
El tema de si Venezuela os decía antes, porque es la mayor reserva petrolífera del mundo, en el caso de Bolivia es la mayor reserva de litio del mundo. ¿Suena el litio? ¿Suena los Tesla? Bien, pues yo creo que eso le asegura prácticamente su presencia en los BRICS como miembro de pleno derecho y otros posibles miembros que van a ver. Se está jugando otra historia. Yo he de decir que lo que me alegra de esto es que está acabando con el poder único de los Estados Unidos de América del Norte y que lo está haciendo poco a poco y que lo está haciendo no desde el punto de vista de la guerra, sino del punto de vista de la economía, de la ciencia, de la tecnología y de la energía. Ojalá lo hiciera desde el punto de vista del reparto de la riqueza, de la democracia y de una mayor justicia y de la eliminación de hambrunas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está habiendo un cambio. Hay un cambio. Yo es lo que trato de comunicaros y de deciros. Y luego es muy importante su exigencia de alto el fuego inmediato. Hay un llamamiento a que se hagan negociaciones de paz en Ucrania, llamamiento del que ha participado China, que ha participado Brasil y la propia Rusia, a que hayan negociaciones de paz y se acabe con la guerra de Ucrania, la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Y hay también un llamamiento al alto el fuego en Palestina. Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, que sabéis que yo siempre la tengo entrecomillada, ya haré otro vídeo hablando de la Autoridad Nacional Palestina y del derecho a la resistencia del pueblo palestino, os lo anuncio, va a ser el próximo. Pero en el caso este exigen un alto el fuego y la Autoridad Nacional Palestina, su presidente Abu Mazen, ha estado allí. Y puede ser que a Palestina le den el estatus de socio al Estado palestino, porque para 130 países del mundo existe el Estado palestino. Para 130 estados del mundo existe. Reconocen el Estado palestino. Sin entrar en cuáles son sus fronteras y su viabilidad, tal y como lo entiende en muchos casos Europa o Occidente cuando habla del Estado palestino. Por tanto, yo lo que quiero es simplemente comentaros que esto está cambiando y está cambiando mucho. Yo creo que tampoco podemos echar las campanas al vuelo, porque esto va a ser un proceso lento, un proceso delicado y un proceso también contradictorio, muy contradictorio. Pero lo que está claro es que si en la Unión Europea fueran inteligentes, nuestros mandatarios no estarían tan pegados a Estados Unidos de América del Norte y a la defensa de sus intereses y en defensa de los propios intereses de los estados europeos, estaría mirando no solo a lo que se está haciendo, sino estaría negociando con ellos, porque nuestro futuro está en la paz y en la paz hay que estar no con una parte beligerante que quiere la guerra, sino con todas. También han hecho afirmaciones, han hablado de seguridad. Mirad, en este mundo cuando se habla de seguridad se está hablando de ejército y de potencia militar. Yo creo que hay varios países, varios estados BRICS, entre ellos China, por supuesto Rusia e Irán, pero yo creo que ahí en el aspecto militar también va a acabar saliendo algo. Finalmente, hecha toda esta información, repitiendo de que no os fiéis para nada de lo que os cuenta la prensa occidental, porque la cosa es mucho más gorda de lo que os cuentan, y esperando haberos por lo menos despertado el interés para que veáis e investigáis, y no sea lo que yo digo, sino que vosotros veáis y podáis investigar, sepáis que hay otro mundo,
que el sur global se está organizando y que todo esto también exigiría que políticamente las izquierdas internacionales nos fuéramos organizando, nos fuéramos entendiendo en la lucha por un mundo total y absolutamente diferente. Eso sí, las izquierdas que apuesten por la OTAN y por la Unión Europea, pues tal y como está hoy concebida, pues bueno. Pero aquellos que entendemos que hay que resolver las cosas de otro modo y que hay que hacer otras cosas, pues defendamos que hay posibilidad. Defendamos que hay con quién negociar, que hay con quién hacer otra política, que hay con quién repartir y tratar de reordenar y de reorganizar mucho mejor este mundo injusto. Porque acabo. Este mundo es tan injusto que desde Europa, y no solo desde Europa, sino también por parte de bastantes potencias de los BRICS, se está consintiendo una masacre tremenda en Palestina. Una agresión tremenda contra el pueblo árabe palestino, contra el pueblo árabe libanés, contra el pueblo árabe sirio, contra el pueblo árabe también de Yemen, que también ha sido atacado por ser solidario. Una lucha violenta y guerrera del imperio para mantener sus posiciones bélicas, porque no están hablando de negociar el petróleo, el gas, no, bélicas de dominio, de imposición, de guerra, y para ello Israel es su caballo de batalla principal. Israel no tiene otra salida y otra solución de seguir con esta estrategia criminal que la Tercera Guerra Mundial. Y hay que evitarla, y hay que luchar contra ella. Muchas gracias y vamos a informarnos correctamente y hablaremos más.